Los módulos surgen de la experiencia de estos 10 años, donde a medida que uno aprende a escuchar al otro, pero también uno tiene que aprender a escuchar, se empieza uno a comunicar. Entonces se va creando esa necesidad de cómo realmente se puede acompañar a las personas para que recuerden su propósito de vida, y hay que tener en cuenta que acompañar, asistir a una persona, pues tiene que ser por una información que permita crear un mapa mental. Esos son los módulos. Una información que permite que esa persona logre aclarar y clarificar su mapa mental, que en este caso son las emociones. Entonces estamos en un plano donde hay mucha emoción, pero nadie sabe cómo expresarla por medio de su lenguaje. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje para explicar, para expresar esa emoción. Entonces son 2 fases. Cada fase cumple un propósito con módulos. Entonces, el primer módulo hablamos de escuchar para comunicarte. Entonces es que tú reconozcas cuál es la emoción que está reprimida dentro de ti, y si esa emoción es tuya o si es de tu papá, de tu mamá, de alguien de tu entorno, de algún familiar, de algún ancestro, porque traemos esa información en nuestra biogenética, pero no sabemos si realmente estamos disfrutando la emoción individual o estamos cargando con emociones externas. El otro módulo, que sería el segundo, hablamos de ancestros, o sea, la ancestralidad. Aquí hay que aclarar algo interesante. Una cosa son los ancestros y otra cosa son los ancianos. Los ancestros son toda la parte biogenética, y lo que son los ancianos son los sabios, los que ya no necesitan de la ancestralidad, es decir, de las medicinas. Las famosas medicinas. Ahora, que las medicinas cumplen un propósito importante, sí, pero se tienen que manifestar son los ancianos, los sabios, los que ya saben por medio de su técnica individual cómo equilibrar su emoción para poder expresar el propósito que tiene hacia el plan divino. El tercer módulo hablamos del portal dador de vida, que en este caso es el óvulo y el esperma. Requerimos de ese óvulo, requerimos de ese esperma para que tengamos actualmente estos cuerpos que tenemos. Entonces, ese es el tercer módulo. Portal dador de vida, porque es un portal. Y el cuarto, que es el avatar emocional. Comprender para qué tienes ese avatar conforme al cuerpo que tienes y cuáles son las experiencias que tú elegiste. Esa es la primera fase. Entonces, lo que hacemos es primero sanar, reconciliar y transformar tu salud emocional. Sí, yo me acuerdo que en cada módulo eran como tres módulos de la primera fase, ¿cierto? En este son 4. En la primera fase, 4. En la 4. Porque lo que hice fue ampliar. Lo hicimos como a fin de año, como a fin de año. Y yo recuerdo que en cada módulo hacíamos un proceso al final para sanar cosas que también tenía que ver con la ancestralidad que teníamos. Y es muy interesante ese tema porque cargamos cosas hoy en día en esta encarnación que son de mucho tiempo atrás y que cargan ancestralidades que ni siquiera vos llegaste a conocer porque son de muchos años atrás, y como por ejemplo algo que esa persona hizo allá por allá, ¿cierto?, influye en este presente. Pues sabiendo pues de que el mundo de las multidimensiones, el tiempo es creación de la mente, ¿cierto? Es creación de nosotros para poder llevar una vida lineal y con orden. Pero ese pasado, presente y futuro realmente no existe. Todo existe en el ahora. Entonces, explícanos un poquito de eso. ¿Cómo uno carga todo eso de atrás? Bueno, entonces explicar esta parte es interesante porque ya es claro que estamos encarnados. Somos semillas divinas encarnadas en un cuerpo biogenético. Entonces, cuando hablamos de la parte biogenética, una cosa es papá y mamá de esta encarnación, ¿cierto? Y otra cosa es papá y mamá de otras encarnaciones, dando a entender que papá y mamá de esta encarnación nos entregó una información y papá y mamá de otras encarnaciones nos entregaron otras informaciones, y no siempre van a ser los mismos. Entonces yo puedo ocuparme de sanar, reconciliar y transformar papá y mamá de esta encarnación con sus ancestros, sí, pero me queda pendiente lo de las otras encarnaciones de papá y mamá. Entonces nosotros venimos experimentando en cada encarnación un diferente papá y una diferente mamá. Entonces por eso
en los módulos lo que hacemos es no solo abarcar papá y mamá de esta encarnación, sino en tu primera encarnación cuando elegiste a ese papá y a esa mamá. Y cortar con todos esos Bueno, vínculos. más que cortar, respetando las técnicas que dicen que hay que cortar, porque cuando tú cortas te ponen a repetir la materia. Entonces no hay que cortar, hay que sanar. Entonces lo que hacemos es sanar y reconciliar toda esa información para que tú puedas recordar el por qué y el para qué elegiste a ese papá y esa mamá, porque somos nosotros los que elegimos al padre y a la madre. Ellos no nos eligen. Entonces en el momento que esa pareja se junta como una relación, como una familia, ahí nosotros nos permiten escoger a ese padre y esa madre para encarnar por esa genética que ellos tienen. Hablando un poquito del tema de ese reencarnar, la otra vez, en los módulos das como unas fechas, o una fecha, no, como unas cantidades de años, ¿cierto? ¿Hace cuánto, no sé si tenga esa información, hace cuánto fue la primera vez que las personas que estamos en este presente, pues, en el planeta, hace cuánto empezó esas primeras encarnaciones? Bueno, es que no se tiene la fecha como tal, pero sí se sabe que cada 26.000 años hay un cambio. O sea, cada 26.000 hay un cambio. Ese número 26 lo que hicieron fue después dividirlo en dos, o sea que son cada 13.000. Ese 13.000 lo representaron en 13.000 día galáctico y 13.000 noche galáctica. Y lo que hacemos nosotros es participar de noche galáctica, día galáctico, y ahí se va cumpliendo los 26.000 años. Entonces esos 26.000 años son un aprendizaje. Y después uno regresa por ese mismo lugar y es otro aprendizaje. Entonces constantemente estamos en aprendizajes para que nuestro estado de conciencia se pueda expandir y comprender qué es lo que cada quien decidió pues, en su proceso. No, y yo creo que el propósito de que este sistema funcione, este sistema espiritual funcione así, es de que sea hermoso que podamos experimentar cada proceso, ¿sí o no? Sí, Cada claro. Encarnación. Tengamos en cuenta que cuando hay un despertar del ser, una cosa es el despertar del ser y otra es el despertar de conciencia. El despertar de conciencia es recordar el aprendizaje y el despertar del ser es integrar el aprendizaje. Ahí ya se crea otro estado más avanzado. Entonces, cada uno de nosotros está experimentando absolutamente todo. Entonces, por eso decimos que fuimos buenos, malos y perversos. Y en la siguiente encarnación lo que intentamos hacer es aclarar y clarificar qué es lo que nos hace falta aprender. Y cuando ya lo comprendemos, avanzamos. Entonces, por eso no podemos decir que hay algo bueno y hay algo malo. Son aprendizajes. Ese tema de lo bueno y lo malo también lo incluye en mi vida, sabiendo de que simplemente es la forma en la que cada persona ve algún acto, alguna acción, ¿cierto? Es correcto. Y por eso tenemos que también tener en cuenta que cuando hablamos de algo bueno y malo es más bien decirlo, todo lo que tú siembras cosechas. Todo lo que se esté sembrando en este momento se está cosechando. Ahora ten en cuenta qué fue lo que sembraste en las anteriores encarnaciones. Entonces es un punto donde se está cosechando algo. Entonces no se es pobre porque sí, sino que fue lo que se sembró en la anterior o en las anteriores. Se es rico porque sí, no, que fue lo que se sembró en las anteriores. Eso es lo que hay que también acompañar para que las personas puedan comprender su condición, la experiencia de estar en estos cuerpos biogenéticos con emociones. Ahí es que también vemos mucha gente que nace en un estado, puede ser un estado de calle, pobreza, lo que sea, pero logran salir de ahí. Pero mucha gente dice, yo nací pobre, me muero pobre, y nunca tratan como de avanzar en su vida, ¿sí o no? Sí. Entonces, simplemente es un estado del cual siempre puede salir. Vemos cantidad de personas que han cambiado la historia del mundo y han nacido en la calle, ¿ya? Que los han querido hasta abortar porque o iban a ser ciegos o no iban a tener alguno de sus sentidos. Y cómo pueden avanzar. Yo creo que obviamente vienen a experimentar eso bajo una conciencia mayor. Entonces yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿yo puedo encarnar en un ser que vive un estado de conciencia menor al que ya hoy tengo? Por ejemplo, porque eso a mí me da mucho miedo. O sea, a mí me da mucho miedo que mi próxima encarnación sea
alguien que vive en la calle y se muere de hambre, por ejemplo. Ok. Ten en cuenta lo siguiente. Como es un despertar del ser para que haya ascensión, y lo ideal es que esa ascensión sea en este momento consciente. Si tú trasciendes, que en este caso pues el trascender es morir en la parte física, lo ideal es que no regreses a algo inferior, o si no, no tendría sentido el aprendizaje. Entonces es como decir que repetiste el primer semestre porque no organizaste tus materias. Entonces es muy rara la vez que ocurra eso. Es más, nosotros no estamos diseñados o creados para que nos vayamos involucionando. Al contrario, siempre va a ser ascensión, ascensión, ascensión. Por eso se habla mucho de una ascensión de conciencia, que es el estado donde la persona ya llegó a un punto donde logró encarnado su iluminación para poder ascender y traer la información según el estado de conciencia que se encuentre, que es el reino de los cielos. Ahora, nosotros hacemos son contratos. Entonces ahora tú tienes que preguntarte qué tipo de contrato has aceptado con las personas que están en tu entorno. Una cosa es el voluntariado y otra cosa son los contratos. Para hacer voluntariado se requiere de contratos, no entras porque sí. Entonces, ¿cuántos contratos has hecho que hay unos que quedaron inconclusos? Entonces tiene que venir alguien que te recuerde para que concluya ese contrato y tú puedas ascender.